El silencio en Atacama no es la ausencia de sonido. Es una carga pesada y tangible que presiona los tímpanos hasta que resuenan de tensión. No hay pájaros cantando, ni hierba susurrando, ni viento aullante. Aquí, solo se oye el propio corazón, latiendo en la garganta como un animal asustado intentando escapar de su jaula. Elena Vázquez abrió los ojos y los cerró de inmediato con fuerza ante el insoportable destello de luz. Su boca sabía claramente a cobre, el sabor de la sangre y el miedo. Intentó respirar, pero sus pulmones ardían con el aire seco y abrasador, desprovisto de humedad. José. Marco. Su voz sonaba como papel de lija raspando madera seca. No hubo respuesta. Elena se obligó a darse la vuelta. El mundo a su alrededor se balanceaba y flotaba como una neblina sobre el asfalto. A pocos metros yacía el Nissan Patrol, su fiel caballo de batalla, ahora un montón de metal retorcido. La camioneta yacía boca abajo, con las ruedas girando lentamente y emitiendo un chasquido apenas audible. Elena recordaba el impacto. Recordaba la rueda delantera derecha hundiéndose en una trampa de polvo oculta bajo una fina capa, un fez-fez. Era un polvo fino, como harina, que no soportaba el peso del coche. Luego, una sacudida brusca, el grito de José y un sinfín de caídas por la meseta rocosa. Se arrastró hasta el coche. La puerta del conductor había sido arrancada. La cabina estaba vacía. Ni José ni Marco estaban dentro. En la arena, se veía un rastro de huellas que se extendía hacia el este, hacia el horizonte tembloroso. Se habían ido. Asumieron que estaba muerta, o simplemente presa del pánico, decidiendo que su única oportunidad era llegar a pie a la mina Esperanza antes de que el sol alcanzara su cenit. Idiotas, gimió Elena, sintiendo las lágrimas acumulándose en las comisuras de sus ojos y luego evaporándose, dejando marcas saladas en su piel sucia. Te equivocaste de camino. Ella conocía esta zona mejor que ninguno de los dos. Su abuelo había pasado 40 años en estas minas, royendo nitratos de la tierra seca. Siempre decía, en Atacama, no se lucha contra el desierto. Se lucha contra el tiempo interior. Elena se obligó a levantarse. Le fallaron las rodillas, pero se aferró al chasis del jeep volcado. Necesitaba hacer inventario antes de que se le quemara el cerebro. Empezó a examinar frenéticamente los restos. Los bidones de agua de repuesto, que estaban asegurados al techo, se habían desprendido por el impacto y, a juzgar por el impacto, se habían hecho añicos contra las rocas, se veían manchas oscuras en las piedras, visiblemente consumidas por la sed del desierto. Todos los alimentos y suministros esenciales para las comunicaciones permanecían en las mochilas de José y Marco. Elena se arrodilló junto al baúl destrozado. Bajo una capa de polvo, vio el brillo opaco del metal. Era su vieja cantimplora, la que siempre llevaba en el cinturón. La agitó. Sonó un pesado glop, un plop que le salvó la vida. La cantimplora estaba casi llena. Unos 800 mililitros de agua. 800 mililitros de vida en un lugar donde la humedad del aire rozaba los 0 grados. Cerca, semienterrada en la arena, yacía la tableta de su abuelo, una carpeta de cuero desgastada que había llevado consigo a pesar de las burlas de sus colegas geólogos. Dentro había un mapa de papel, dibujado a mano en 1954. No mostraba carreteras modernas, sino antiguos senderos obreros y catequesis, manantiales ocultos en grietas de rocas, olvidados hace tiempo por los satélites modernos. Elena miró su reloj. Las 11 de la mañana. La temperatura ya superaba los 40 grados. Si se quedaba junto al coche, se convertiría en una momia al día siguiente. Si seguía a José y Marco, moriría con ellos, pues se adentraban en la meseta, donde solo había sal y muerte. Su única oportunidad estaba al norte. Según el mapa de su abuelo, la abandonada estación de comunicaciones de Ojos del Salado estaba a 60 kilómetros. Si lograba llegar, si la vieja bomba manual seguía allí. Desplegó el mapa. Le temblaban las manos. El desierto que se extendía ante ella parecía un océano infinito de ira congelada. Dunas anaranjadas, rocas volcánicas negras y un cielo tan azul que parecía negro en los bordes. De acuerdo, abuelo, susurró Elena, abrochándose la cantimplora al cinturón. A ver si tenías razón cuando dijiste que Atacama perdona a quienes la respetan. Dio el primer paso. La suela de su bota crujió sobre la costra de sal. Era el sonido del comienzo de una batalla, en la que solo tenía una bala, una cantimplora de agua. Elena no sabía que la trampa de polvo estaba detrás del accidente, ni que sus compañeros se habían ido por alguna razón. Pero ahora solo tenía un objetivo, evitar que el sol ganara.
El sabor a cobre en su boca dio paso a una determinación férrea. Ella era hija de esta tierra y no tenía intención de convertirse en parte de ella tan pronto. Un paso, otro paso, cada vez que la suela de su bota tocaba el suelo abrasador, Elena sentía como si pisara una sartén caliente. El aire sobre la meseta relucía, creando la ilusión de que las rocas fluían, convirtiéndose en ríos fantasmales. Era la primera hora de viaje, y ya empezaba a sentir como el desierto la absorbía por cada poro. Se detuvo para darse la vuelta. Los restos del jeep volcado ya eran una diminuta mancha negra contra el ocre infinito. Elena sabía que si lo perdía de vista, sin puntos de referencia, podría empezar a caminar en círculos, como solía ocurrirles a los excursionistas inexpertos. Pero tenía un mapa. Se agazapó a la estrecha sombra de una roca solitaria, intentando respirar solo por la nariz para no resecarle la boca. Sacó la carpeta de cuero de su abuelo. En el papel amarillento, Manuel Vázquez había dibujado con la mano líneas que parecían los vasos sanguíneos de la tierra. El abuelo Manuel era catedrático, un hombre que huele el mineral y el agua. A mediados del siglo pasado, gente así valía su peso en oro. Recuerda, Elenita, susurró, haciéndose eco de sus palabras. Atacama no es un vacío, es tiempo congelado. Busca lo que había aquí antes que nosotros, y te llevará a la gente. ¿Por qué había terminado allí? En esta expedición olvidada, la respuesta era simple y agridulce: dinero. La muerte de su abuelo dejó deudas para su tratamiento médico, y una pequeña empresa geológica, Minero Norte, le ofreció un contrato que lo cubría todo. Elena era la mejor cartógrafa de la Universidad de Antofagasta, y Marco, el líder del equipo, insistió en su participación. Ahora, analizando los acontecimientos de los últimos días, empezó a notar rarezas. Marco siempre se ponía nervioso cuando ella comparaba su ruta con sus viejos mapas. Insistía en adentrarse en zonas restringidas, oficialmente cerradas debido a la inestabilidad del suelo. Y José, un conductor experimentado, por alguna razón no se dio cuenta de la evidente trampa de polvo. Elena abrió la tapa de su reloj y sacó la pequeña brújula incrustada en la correa. La manecilla temblaba, apuntando al norte. Volvió a mirar el mapa de su abuelo, donde un GPS moderno solo mostraba una meseta vacía. Su abuelo había marcado con una cruz roja, Pique de la Esperanza, un viejo pozo abandonado en la década de 1940, según los registros. Allí había agua, amarga, salada, pero habitable. De repente, su mirada se posó en algo extraño a pocos metros de la roca. Entre la blanca eflorescencia de sal yacía un objeto que claramente no pertenecía al desierto. Elena se puso de pie con dificultad y se acercó. Era un trozo de cinta adhesiva y un trozo de manguera de freno. Lo recogió. El corte en la manguera estaba limpio, demasiado limpio para ser el resultado de un accidente. Un escalofrío, ajeno a la temperatura del aire, le recorrió la espalda. La manguera estaba cortada, no del todo, solo a medias, para que estallara por la presión en el momento más inoportuno. El accidente no había sido un accidente. José y Marco no se habían ido sin más. Se habían deshecho de ella. ¿Pero por qué? Era solo una cartógrafa. ¿Qué encontraste allí, en las salinas? ¿Qué valiera la pena matar? Elena apretó el trozo de goma en su puño. Recordó la última noche antes de irse. Marco había dedicado un buen rato a las muestras sísmicas y las había escondido rápidamente cuando ella entró en la tienda. Parecía como si no hubiera encontrado cobre ni litio, sino oro puro, o algo peor. La sed se hizo notar con un dolor agudo en las sienes. Elena buscó su cantimplora, pero se contuvo. Tenía que aguantarla. El primer sorbo era solo después del atardecer. Esa era la regla de oro de su abuelo. Si empiezas a beber ahora, tu estómago te pedirá más. Y en una hora la cantimplora estará vacía. Se guardó el trozo de manguera en el bolsillo. Ahora su búsqueda se había transformado de simple supervivencia a escape. Si se daban cuenta de que no había muerto en el coche volcado, podrían regresar para terminar el trabajo. Era fácil esconder un cuerpo en Atacama, bastaba con dejarlo al sol un par de días y el viento del desierto lo convertiría en polvo. Elena se ajustó la correa de la mochila. Le quedaban otros 10 kilómetros antes del anochecer para encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. El desierto empezó a cambiar de color, de naranja brillante se volvió rojo sangre. Las sombras se alargaron, convirtiendo las rocas en monstruos extraños. Avanzó, guiada por la lejana cima del volcán Incancabur, que se alzaba en el horizonte como un centinela silencioso. Le dolían las piernas, respiraba con dificultad y un extraño zumbido empezó a crecer en sus oídos. Sabía que era síntoma de deshidratación, pero se obligó a contar los pasos. 1, 2, 3, 540. En algún lugar lejano, al este, se oyó un estruendo. Elena se quedó paralizada, escuchando. No era un trueno, era el sonido de un motor. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Ayuda? ¿O habían vuelto a revisar el lugar del accidente? Echó un vistazo rápido a su alrededor. No había dónde esconderse. A su alrededor había una meseta plana sembrada de pequeños escombros. Se pegó al suelo, intentando mimetizarse con el paisaje grisáceo, y se cubrió con su chaqueta clara, esperando que desde arriba pareciera un simple trozo de roca, un helicóptero o un coche. El sonido se acercó.
Y entonces, de repente, se hizo el silencio. En ese silencio, Elena solo oía una cosa, el silbido del viento en la quebrada cercana. Pero no había viento. Se dio cuenta de que el desierto le estaba jugando una mala pasada. La primera alucinación. Esto era malo, muy malo para la segunda hora de viaje. Pero Elena Vázquez no estaba dispuesta a rendirse. Tenía un mapa, tenía agua y ahora, tenía rabia. Y la rabia en Atacama calienta tanto como el sol, ayudándola a seguir adelante cuando sus músculos se niegan a cooperar. El sol alcanzó su cenit, convirtiendo el cielo en una lámina de metal abrasador. En Atacama, el mediodía es el momento en que las sombras mueren, se esconden bajo las rocas, bajo las suelas de las botas, dejándonos solos con la implacable luz vertical. Elena sintió que su piel, a pesar del protector solar y la ropa, empezaba a arder. El aire a su alrededor ya no era gas. Se había convertido en una sustancia densa y temblorosa que tuvo que forzar a entrar en sus pulmones. Ante sus ojos se extendía lo que más temía, la trampa del espejo. En el horizonte, donde la meseta rocosa debería haberse encontrado con las estribaciones de los Andes, se extendía un vasto lago azul. El agua era tan clara que reflejaba los picos nevados de volcanes lejanos. Elena podía ver las suaves ondulaciones en la superficie e incluso las sombras de los árboles que se extendían a lo largo de las orillas. Parecía tan real que por un instante su racional cerebro de geóloga se rindió a la sed. No es agua, susurró, lamiéndose los labios agrietados. Es solo luz refractada por capas de aire caliente, capa de densidad N1 sobre capa N2. Física, Elena, solo física. Sabía que muchos recién llegados morían aquí así, se desviaban de la ruta y corrían hacia el agua fantasma hasta caer muertos de agotamiento. A decenas de kilómetros de las verdaderas fuentes, Elena miró el mapa de su abuelo. Manuel Vázquez había marcado esta sección con una palabra corta, mentira. Sabía que Atacama era el mayor mentiroso del universo. Para no volverse loca, Elena empezó a contar sus pasos en voz alta. El sonido de su propia voz la ayudaba a mantener la conexión con la realidad. 741, 742. Sus pasos se hicieron pesados. La costra de sal bajo sus pies dio paso a arena fina y movediza que obstruía sus botas y actuaba como papel de lija. Cada paso requería el doble de esfuerzo. El pulso le latía en las sienes como un mazo, y con cada golpe, Elena sentía como la preciada humedad abandonaba su cuerpo a través de la respiración. De repente, tropezó. Su pie se hundió en un hueco entre las rocas y cayó de rodillas. El dolor era agudo, punzante en su articulación derecha, pero algo más aterrador aún, la cantimplora de su cinturón golpeó una roca con un ruido sordo. Elena se quedó paralizada, temerosa de respirar. En ese silencio, cualquier sonido parecía catastrófico. Lentamente, buscó su cinturón y sacó el recipiente metálico. Le temblaban las manos. Si la cantimplora se rompía, la historia terminaría allí, en ese cuadrado desértico sin nombre. Examinó el metal. Había una profunda abolladura en un lateral, pero no había fugas. La tapa se mantenía firme. Elena presionó la cantimplora contra su mejilla. El metal estaba abrasador, pero el sonido del agua chapoteando en su interior era la música más hermosa que jamás había escuchado. Es demasiado pronto, se ordenó a sí misma, reprimiendo el deseo desesperante de destapar y tomar al menos un sorbo. El sol todavía está demasiado alto. Si bebes ahora, el sudor se evaporará en un segundo y lo perderás todo. Intentó ponerse de pie, pero su rodilla derecha respondió con un dolor agudo y punzante. Elena maldijo. La tensión en Atacama era prácticamente una sentencia de muerte. Su velocidad se había reducido a la mitad. Ahora no caminaba, sino que cojeaba, apoyándose en una rama seca de cactus que había encontrado, huesuda y frágil, como una mano esquelética. Para distraerse del dolor, empezó a recordar los acontecimientos de la expedición. Marco y José, ¿por qué tenían tanta prisa? La última noche, habían discutido sobre las coordenadas de la mina San José. Era una beta legendaria, que se creía agotada en el siglo pasado, pero Marco había encontrado nuevos datos. Ahora Elena estaba segura, no habían encontrado cobre. Sus muestras contenían litio, el poro blanco de la economía moderna, en una concentración que podría convertirlos en multimillonarios. ¿Y ella? Era una testigo innecesaria, una cartógrafa honesta que habría ingresado estas coordenadas en el registro oficial de la empresa Minero Norte. Sin ella, podrían haber vendido la información a mineros ilegales o registrado el yacimiento a una empresa fantasma. El precio de la vida en el desierto son 800 gramos de agua y un par de hojas de papel. Sonrió con amargura. El espejismo que se extendía ante ella comenzó a cambiar. El lago desapareció, convirtiéndose en una gigantesca pared de fuego. Era otro efecto de la luz. Elena cerró los ojos y caminó a ciegas durante varios minutos, confiando solo en la brújula de su reloj. Cuando volvió a mirar hacia adelante, una extraña estructura apareció ante ella. No era un espejismo. A medio kilómetro de distancia, entre las rocas desnudas, se encontraban los restos de una vivienda humana, varias paredes de adobe crudo, cuyos techos se habían derrumbado hacía tiempo. Era la oficina, un antiguo punto de recolección de salitre. Por favor, que haya un poco de sombra, suplicó. Cada metro hasta las ruinas era una lucha. Le dolía la pierna y su conciencia comenzaba a nublarse.
Sintió como si alguien caminara detrás de ella. Se giró, pero solo vio sus huellas irregulares y un vacío infinito. El desierto comenzó a susurrar. El viento, al atravesar las piedras porosas, creaba sonidos como voces humanas. Elena, vuelve, oyó entre las ráfagas de calor. Se arrastró hasta las paredes de la oficina y se desplomó en una estrecha franja de sombra proyectada por un rincón del edificio que se había conservado. Allí hacía 5 grados menos, pero para ella era el paraíso. Apoyó la espalda en el tosco adobe y cerró los ojos. En ese momento, cometió un error. Se relajó. El cansancio acumulado durante horas la cubría como una manta pesada, pero antes de caer en una peligrosa siesta, Elena percibió un olor extraño. No era sal ni polvo, era gasolina, muy fresca. Abrió los ojos de golpe. En un rincón del edificio en ruinas, cubierto de arpillera vieja, había una bombona de gas. Cerca yacía el resto de un envase moderno de barritas energéticas. Marco y José no se habían ido al este, estaban allí, y habían dejado un escondite. Eso significaba que planeaban regresar. Y quizá estaban mucho más cerca de lo que pensaba. Elena contuvo la respiración, escuchando el silencio. Y esta vez el silencio le respondió, el lejano pero inconfundible chirrido de frenos en algún lugar sobre la colina más cercana. El chirrido de los frenos al otro lado de la colina obligó a Elena a pegarse a la pared caliente de la oficina. El corazón le latía tan fuerte que pareció levantar una nube de polvo. Se quedó paralizada, apenas conteniendo la respiración, esperando que la familiar silueta de una camioneta blanca apareciera tras las rocas en cualquier momento. Pero pasaron los minutos y el sonido no se repitió. En el desierto, el sonido puede viajar grandes distancias, rebotando en las rocas y creando trampas acústicas. El coche podría haber estado a 5 kilómetros, o quizás muy cerca. Si están aquí, significa que están revisando sus marcas, susurró Elena. Sabía que no podía quedarse en las ruinas. Si este era su escondite, regresarían antes del atardecer. Elena echó un vistazo al bidón que había encontrado. Era pesado y olía a combustible. Junto al envoltorio de la barra de chocolate, notó algo más, una botella de agua de plástico vacía, completamente seca por dentro. La sed respondió con un espasmo agudo en la garganta. Ver la botella vacía era una tortura. Elena se obligó a ponerse de pie, superando el dolor de rodilla, apoyándose en su vara de cactus. Atravesó el hueco de la pared del lado opuesto. Ante ella se extendía el salar de Atacama, una gigantesca meseta de sal que, bajo el sol del mediodía, parecía un mar helado y cubierto de escarcha. Aquello era territorio mortal, no había sombra ni refugio, y la blanca costra de sal reflejaba los rayos del sol hacia arriba, literalmente cosiendo a una persona desde abajo y desde arriba simultáneamente. Pero el mapa de su abuelo era inexorable, la ruta más corta a la estación se encontraba al borde de este infierno blanco. Darle la vuelta significaría perder otro día que no tenía. Pisó la superficie blanca. Los primeros metros parecieron engañosamente ligeros, pero pronto la costra comenzó a romperse bajo su peso. La sal del Atacama no es arena blanda, son cristales duros y afilados que raspan el cuero de sus botas. Después de media hora, Elena notó que las suelas de sus zapatos empezaban a resentirse, la sal corroía el pegamento y los bordes afilados se clavaban en la goma. Ahora no, suplicó, mirándose los pies. Por favor, aguanta hasta el final del día. El calor en el salar era incomprensible. La luz era tan intensa que, incluso a través de sus gafas de sol, le empezaron a doler los ojos. Elena sintió como la sal se depositaba en sus manos sudorosas, formando una costra blanca. Se lamió los labios. Sabían amargos. La sal estaba por todas partes, en el aire, en sus pulmones, en su piel. Absorbía la humedad de cada célula de su cuerpo. Cada paso iba acompañado del sonido del hielo rompiéndose. Una fina costra de sal a menudo ocultaba un lodo negro y pegajoso, salmuera. Una salmuera concentrada que podía quemar la piel con el contacto prolongado. Elena caminaba despacio, tanteando el camino con su bastón. Su conciencia comenzó a divagar de nuevo. Le parecía que la sal bajo sus pies no eran cristales, sino huesos. Los huesos de miles de personas que habían intentado cruzar este desierto antes que ella. Vio rostros en las grietas del salar, el abuelo Manuel, su madre, Marco con su sonrisa depredadora. No me aceptarás, graznó, dirigiéndose al desierto. No me convertiré en una columna de sal. Se detuvo. Ya no tenía fuerzas. La cantimplora en su cinturón la llamaba, prometiéndole alivio, con manos temblorosas. Elena destapó la botella. El olor a agua invadió su nariz, limpio, divino, casi olvidado. Tomó un pequeño sorbo. El agua estaba tibia, casi caliente, pero sabía más dulce que cualquier néctar. Elena retuvo el líquido en la boca, dejando que sus encías absorbieran la humedad antes de tragar. Solo un sorbo. Tapó la cantimplora, sintiendo una sed feroz despertar en su interior, exigiéndole beberlo todo. No, espetó. El próximo será cuando la sombra crezca más que tú. Miró hacia adelante. El salar parecía interminable. La blancura era cegadora, nauseabunda. De repente, notó algo extraño en la superficie de la sal. Una línea oscura que se extendía a lo lejos. Elena se acercó, arriesgándose a caer en la salmuera. Era un rastro.
la huella nítida de las huellas de un neumático. Alguien había conducido hasta allí hacía muy poco, rompiendo la costra de sal. El rastro llevaba al norte, la misma dirección que ella, pero la camioneta de Marco no podía haber llegado hasta allí. Era demasiado pesada para una costra tan fina, así que era una motocicleta o un todoterreno ligero. ¿Contrabandistas o excavadores? Elena frunció el ceño. El sendero se convirtió en su punto de referencia. Seguir el surco ya desgastado era más fácil, pero después de otra hora, vio algo que le detuvo el corazón. El rastro de la motocicleta giró bruscamente y se detuvo en un grupo de rocas que sobresalían de la sal como dientes de dragón. Allí, a la sombra de las rocas, yacía un hombre. Elena se quedó paralizada. Su mano se dirigió instintivamente al cuchillo que llevaba en el bolsillo. Se acercó lentamente. Era un hombre con una chaqueta de camuflaje y el rostro cubierto por una bufanda Arafat. Una motocicleta ligera yacía volcada cerca. Una mancha oscura de gasolina se había derramado del tanque perforado sobre la sal, que ya comenzaba a cristalizarse. «Oye», gritó en voz baja. El hombre no se movió. Elena se acercó y le tocó el cuello. Su pulso era débil, filiforme. Su piel estaba seca y caliente como una piedra. Junto a él había una petaca, vacía y aplastada. En ese momento, el hombre abrió los ojos. Estaban inyectados en sangre, con las pupilas contraídas como puntitos. Miró a Elena, y luego, su mirada se desvió hacia la cantimplora. Su mano, como una garra huesuda, se movió nerviosamente hacia ella. «Agua», graznó. «Por favor». Elena se quedó paralizada ante la decisión más difícil de su vida. Le quedaba menos de la mitad de su cantimplora. Decenas de kilómetros de infierno ardiente aún se extendían hasta el punto más cercano. Compartir el agua ahora significaba reducir a la mitad sus posibilidades de supervivencia. Dejarlo atrás significaba matar a un hombre. No hay moralidad en Atacama, solo la aritmética de la supervivencia. Elena miró su cantimplora, luego al hombre moribundo. Recordó las palabras de su abuelo: el desierto cobra con sangre, pero la devuelve a quienes conservan su humanidad. Lentamente destapó la cantimplora y acercó la cantimplora a los labios del desconocido. El agua desapareció por la garganta reseca del desconocido con un sonido aterrador, un gorgoteo voraz y convulsivo. Elena apartó la cantimplora justo a tiempo, después de que él solo hubiera bebido 3 sorbos. Cada mililitro que entraba en su cuerpo resonaba en sus entrañas con un dolor fantasma. Lo sabía, no solo había renunciado al agua, había renunciado a horas de su vida. «Ya basta», dijo con firmeza, enroscando el tapón. «Si bebes más, tu organismo entrará en shock». El hombre se desplomó contra la rueda de su bicicleta. Su respiración se había vuelto un poco más regular, pero seguía nervioso. Se quitó el pañuelo de la cara, revelando un rostro joven, arrugado por el sol constante. Sus ojos, cuando finalmente se fijó en Elena, eran una mezcla de gratitud animal y profunda sospecha. «¿Por qué?», graznó. «Aquí nadie te da agua gratis. Considérate afortunado». «Busco la estación de Ojos del Salado». «¿Qué hacías aquí?». El hombre intentó sonreír, pero sus labios se agrietaron, sangrando. «Llevaba carga, para la gente de Marco, pero mi moto no aguantó la sal. Marco, no le gusta esperar. Si descubre que estoy atrapado, no enviará ayuda, enviará a un verdugo». Elena se estremeció. El nombre de Marco sonaba como una sentencia de muerte en ese vacío. Ahora no había duda, su antiguo jefe estaba relacionado con contrabandistas o mineros ilegales. El accidente de su jeep era solo un pequeño eslabón en un juego más grande. «Tu moto está muerta», señaló Elena al charco de gasolina que se había convertido en una mancha arcoíris sobre la sal blanca. «Y el sol se está poniendo. Necesitamos refugio. Atacama es un lugar de extremos». En cuanto el sol abrasador tocó el horizonte, el calor comenzó a retroceder rápidamente. En tan solo media hora, la temperatura bajó de 40 grados a 10. Y aún quedaba más. En el desierto, no hay nubes que retengan el calor, y el suelo se enfría a un ritmo alarmante. Avanzaban lentamente. El hombre que se hacía llamar Ramón se apoyaba en su hombro. Elena sentía que su rodilla lesionada protestaba a cada paso, pero el viento gélido que había empezado a soplar desde las montañas los impulsaba. Después de 2 kilómetros, encontraron lo que Elena buscaba: un tambo, un antiguo refugio temporal de piedra, utilizado por los incas y más tarde por los mineros del salitre. Era una choza baja, semienterrada en la tierra, con los restos de un techo de tallos secos de icha. El interior olía a siglos de polvo y frío. Ramón se desplomó en un rincón, respirando con dificultad. Elena no se incorporó. Sabía que si cerraba los ojos ahora, el frío convertiría su sueño en una eternidad. Empezó a buscar en la cabaña algo que pudiera servir de combustible, pero en Atacama no crecía nada. En un rincón, bajo una capa de escombros, encontró una vieja caja de dinamita de madera, un vestigio de la fiebre minera. La madera estaba completamente seca. La partió con cuidado con un cuchillo y encendió una pequeña fogata. Las llamas llamearon, proyectando largas sombras danzantes en las paredes de la cabaña. «Mira», le entregó Ramón una pequeña bolsa de cuero que guardaba escondida bajo la chaqueta. Se suponía que debía dársela a Marco en el Pozo de la Esperanza. Elena desató el cordón y vació el contenido en la palma de su mano. No eran piedras.
Eran discos de metal cubiertos de extraños símbolos y varios fragmentos de cristal que brillaban con una tenue luz púrpura apenas perceptible a la luz del fuego. No es litio, susurró Elena, sintiendo que se le cortaba la respiración. Son tierras raras del cráter de un meteorito. Marco encontró un punto negro. En geología, un punto negro era el nombre que se daba a los lugares de impacto de meteoritos antiguos ricos en metales que rara vez se encuentran en la Tierra. Valía miles de millones. Ahora todo encajaba. Marco no solo quería ocultar una beta, había encontrado algo que podría cambiar el mercado tecnológico global, y estaba despejando la zona. Nos matará a los dos si no llegamos primero a la carretera, dijo Ramón, mirándola con seriedad. Tiene comunicaciones por satélite, sabe dónde estamos, o lo sabrá pronto. Elena sintió que el miedo le subía de nuevo a la garganta. Salió de la cabaña para refrescarse la cara en el gélido aire nocturno. El cielo sobre Atacama era increíble. Las estrellas parecían tan cercanas y brillantes que uno podría cortarse los dedos con ellas. La Vía Láctea flotaba sobre sus cabezas como leche espesa. En ese majestuoso silencio, de repente oyó un sonido extraño. No era el viento, era un ritmo rítmico y mecánico. Elena alzó la vista al horizonte, lejos, al sur, donde había dejado el jeep destrozado. El fino y potente haz de un reflector atravesaba el cielo, escudriñaba el desierto como el ojo de un cíclope, acercándose lentamente a su lado. No esperaron a la mañana, susurró. Elena regresó a la cabaña. El fuego estaba casi extinguido. Miró a Ramón, que dormía. Su mapa y su cantimplora casi vacía. Tuvo una idea, tan loca y peligrosa como el propio Atacama. Recordó a su abuelo escribiendo sobre el aliento de la tierra. En algunos lugares del desierto, había huecos bajo tierra, antiguos túneles que emergían por estrechas aberturas. Si se cubrían con tela por la noche, la condensación causada por la diferencia de temperatura podía provocar un incendio. ¿Cuántos preciados sorbos de agua? Empezó a buscar frenéticamente por la cabaña una abertura, usando una linterna con las pilas agotadas. Y a 10 metros de la entrada, la encontró. Un vapor apenas perceptible salía de una estrecha grieta en la roca, pero cuando se agachó para extender su chaqueta, vio algo más en la grieta, el destello del metal. Metió la mano y sacó un viejo tanque de hierro oxidado pero sellado. Llevaba el sello de la mina de su abuelo. Abuelo, ¿de verdad que nunca abandonaste a los tuyos en la necesidad? Elena sintió lágrimas, frías esta vez, rodar por sus mejillas. Era un suministro de emergencia de agua y galletas, dejado allí hacía décadas. Pero cuando intentó abrir el tanque, el sonido inconfundible de un cerrojo al amartillarse llegó detrás de ella. Manos arriba, dijo la voz de Ramón, que ya no sonaba débil ni moribunda. Lo siento, chica, pero Marco me prometió mi vida a cambio de tu mapa. El frío de la noche atacameña pasó de repente a un segundo plano ante el gélido roce del metal en la nuca. Elena se quedó paralizada, con los dedos aún aferrados al costado oxidado del tanque de combustible recuperado. Un pensamiento fugaz y furioso cruzó su mente. Mi abuelo me advirtió que lo más peligroso del desierto no es el sol, sino quien le teme menos que tú. Levántate despacio. La voz de Ramón era seca y serena. No quedaba rastro de su reciente debilidad. Deja el mapa y la cantimplora en el suelo. Ahora. Elena obedeció. Se levantó lentamente, sintiendo que su rodilla herida se entumecía. A la luz de las estrellas, el rostro de Ramón parecía una máscara tallada en piedra. No era un asesino por naturaleza. Lo notaba por el temblor de sus dedos sobre la empuñadura de su vieja pistola. Pero el miedo a Marco era más fuerte que su conciencia. No puedes irte solo, Ramón, dijo en voz baja, mirándolo fijamente a los ojos. Tu bici está muerta. No conoces los senderos que marcó mi abuelo. Marco no te espera. Espera resultados. Si vienes sola a él, serás solo una testigo más a la que eliminar. Cállate, espetó, agarrando su cantimplora y bebiendo con avidez. Elena lo vio agotar las últimas gotas de su esperanza. La visión fue casi físicamente dolorosa, pero obligó a su cerebro a funcionar. En Atacama, quienes esperan sobreviven. De repente, el viento cambió. Venía de las montañas, trayendo consigo un sonido extraño, un zumbido bajo y vibrante. Era el canto de las dunas. Cuando las corrientes de aire frío atraviesan ciertas formaciones geológicas, la arena comienza a vibrar, creando una inquietante ilusión acústica, para quienes no estaban familiarizados con el fenómeno. El sonido parecía el susurro de 1000 voces invisibles. Ramón se estremeció, miró hacia atrás, a la oscuridad que rodeaba su pequeña isla de luz proveniente del fuego moribundo. ¿Qué es esto?, susurró. Este es el desierto, Ramón. No le gustan los que rompen el juramento del agua. Elena bajó la voz deliberadamente, dándole un tono místico. Sabía que los atacameños, incluso aquellos tan curtidos como este contrabandista, eran extremadamente supersticiosos. Mi abuelo decía que las almas de los mineros que murieron aquí de sed siempre vienen por quienes roban agua. ¿Lo oyes? Están susurrando tu nombre. El zumbido se hizo más fuerte. Era una resonancia que crecía con cada ráfaga de viento. Ramón agarró su pistola con nerviosismo. En ese momento, el haz del reflector en el horizonte volvió a atravesar el cielo, acercándose notablemente. Son ellos. Ramón estaba distraído por la luz.
Y este era el momento que Elena había estado esperando. No se abalanzó sobre él. En cambio, le dio una fuerte patada al tanque de hierro oxidado, que aún permanecía a sus pies. El pesado metal rodó con estrépito sobre las rocas, creando el efecto de un cañonazo en el reducido espacio del desfiladero. Ramón disparó instintivamente en dirección al sonido, cegado por su propio destello en la oscuridad. Elena se adentró en las sombras tras la roca. «Loco, te mataré», gritó Ramón, disparando al vacío. Pero Elena ya no escuchaba. Conocía ese desfiladero por las descripciones de su abuelo. Se movía por el tacto, aferrándose a las frías piedras. Su objetivo no era escapar, sino ese mismo canal de respiración de la tierra que había encontrado. Sabía que había un viejo conducto de ventilación debajo de la cabaña, que conducía a los túneles inferiores. «No me encontrarás, Ramón». Su voz resonó en las paredes. «Ahora estás solo, sin mapa, sin agua, y el Atacama tiene hambre». Se deslizó por la estrecha grieta en la roca que había visto antes. Hacía más calor dentro que fuera y olía a humedad antigua. Era un riesgo, los túneles podían derrumbarse en cualquier momento. Pero quedarse arriba con un traidor armado y los hombres de Marco acercándose era una muerte segura. Elena descendió la suave pendiente usando la linterna de su teléfono, solo le quedaba un 3% de batería. La luz iluminó viejos soportes de madera, cubiertos por una capa blanca de sal. Parecía el esqueleto de una enorme ballena. De repente se detuvo. Desde arriba, desde la abertura, llegó el grito de Ramón, lleno de terror primario, y luego un sonido que no esperaba oír. El rugido de un potente motor justo encima y órdenes agudas en español. Marco había llegado. «¿Dónde está la chica?», retumbó la voz de su antiguo jefe. «Dijiste que estaba aquí». «Ella ha desaparecido. Se la tragaron las mismas dunas», jadeó Ramón. «Idiota, si no encontramos un mapa, esta zona no vale ni un peso. Encuentra la entrada». No podía haber ido muy lejos. Elena apagó la luz. Se sentó en completa oscuridad, sintiendo la condensación deslizarse por las paredes del pozo. Presionó las palmas de las manos contra la piedra húmeda y comenzó a lamer las gotas. Era un agua amarga y pestilente, con un fuerte olor a azufre, pero para ella, era un elixir. Su cerebro, nutrido por las primeras gotas de humedad en 24 horas, comenzó a formular una solución. No se había escondido sin más. Estaba en el corazón del antiguo sistema minero de la Esperanza. Según su abuelo, todos estos túneles convergían en un pozo vertical central que conducía directamente al oasis de la cumbre, el destino de su viaje. Pero había un problema. El metano se había acumulado en estas minas durante décadas. Cualquier chispa, y la montaña se convertiría en su tumba. Oyó pasos arriba. Habían encontrado la entrada. «Ven aquí, Elenita», dijo en voz baja, con Marco. Su voz, amplificada por el eco de la mina, resonó junto a su oído. «No nos hagas malgastar balas. Sabes que el desierto te atrapará si no lo hago». Elena buscó en su bolsillo el viejo pedernal que había sacado de los restos del jeep. Un plan se formó en su mente. Si no podía derrotarlos por la fuerza, haría que la tierra misma respondiera por ella. Comenzó a retroceder rápidamente hacia las profundidades del túnel, guiada solo por el susurro del viento, que ahora le mostraba el camino a la salida. Se había convertido en una sombra, parte de Atacama, y ahora dictaba las reglas del juego. La oscuridad del túnel era densa como el petróleo. Elena se movía casi al tacto, deslizando los dedos por la rugosa pared, donde los cristales de sal se le clavaban en la piel como pequeños dientes. Tras ella, en lo alto, aún oía los gritos de Marco y el pesado golpeteo de sus botas contra las rocas. Pero allí abajo, el tiempo se había detenido. Lo sabía, los antiguos mineros usaban un sistema llamado pase de lista. Si se abría una compuerta en un extremo del laberinto, una corriente de aire indicaba la salida más cercana. Elena sintió un leve, apenas perceptible movimiento de aire en la cara. No olía a polvo, sino a algo afilado, mineral. Apresuró el paso. Le dolía la rodilla, convirtiendo cada movimiento en una tortura. Pero la adrenalina funcionó mejor que cualquier analgésico. De repente, el suelo bajo sus pies descendió abruptamente. Elena se deslizó por un estrecho conducto que antaño se había usado para verter mineral, y tras unos segundos de fuerte caída, emergió a una plataforma abierta. El cielo volvía a estar sobre sus cabezas, pero no era el mismo cielo que había dejado atrás. Se encontró en el corazón del Valle de la Luna. Parecía como si Dios hubiera realizado un experimento geológico descontrolado. Enormes columnas de sal, retorcidas en extrañas espirales por el viento, se elevaban hacia las estrellas. Las rocas, erosionadas por la erosión, parecían esqueletos de monstruos prehistóricos. A la luz de la luna, todo su alrededor parecía de otro mundo, gris plateado y completamente muerto. Elena salió del banco de arena y miró a su alrededor. La salida de la mina estaba en la ladera de un alto cañón. Abajo, a un par de kilómetros, serpenteaba un viejo camino de tierra, cubierto de polvo blanco, pero entre ella y el camino se extendía un espacio que los lugareños llamaban la Boca del Diablo, un laberinto de rocas escarpadas y arena movediza. De repente, el aire tembló. Desde el este, desde los Andes, llegó un rugido sordo y creciente. «El viento blanco», susurró Elena,
sintiendo cómo se le erizaba el vello de la nuca. El viento blanco no es solo una tormenta, es un muro de polvo helado y arena que borra el horizonte en segundos. En el Valle de la Luna, una tormenta así convierte el laberinto en una trampa mortal, donde la visibilidad se reduce a cero y el sonido se distorsiona tanto que es imposible discernir el origen del peligro. Elena comenzó a descender la ladera, intentando llegar al fondo del cañón antes de que la tormenta la envolviera, pero no estaba sola. Desde arriba, desde la cresta del acantilado, un potente reflector la iluminó. Los hombres de Marco habían encontrado una salida. La veo. Se oyó un grito distorsionado por el viento. Está ahí abajo, junto a las columnas de sal. Se oyó el eco de un disparo seco. La bala impactó en una columna de sal a 1 metro de Elena, levantando una nube de polvo blanco. Se agachó tras la roca más cercana. Marco, para, gritó, sabiendo que el viento arrastraría sus palabras. Se acerca la tormenta. Moriremos todos si no encontramos refugio. Necesito un mapa. Elena. La voz de Marco parecía parte del rugido creciente del viento. Tíralo y te haré esperar en el coche hasta mañana. Sabes que no bromeo. Elena miró la carpeta de cuero de su abuelo. Contenía más que un mapa. Contenía toda la verdad sobre lo que esta gente planeaba hacerle a Atacama. Si logran acceder al cráter del meteorito, destruirán un ecosistema único para obtener ganancias instantáneas, convirtiendo tierras sagradas en un vertedero tóxico. La primera ráfaga de viento la golpeó en la espalda, casi derribándola. El aire se llenó al instante de arena fina y espinosa. El mundo a su alrededor se volvió blanco mate. El reflector se atenuó hasta convertirse en un punto tenue y luego desapareció por completo. Esta era su oportunidad. En la tormenta, sus perseguidores no tenían ventaja en tecnología ni armas. Ahora estaban en igualdad de condiciones, 1 contra 1 con el desierto. Elena se cubrió la cara con la chaqueta, dejando solo una estrecha abertura para los ojos. Se movía de memoria, reconstruyendo mentalmente la topografía del valle, paso a paso, orientándose por la pendiente de las capas de sal. Sabía que en el centro de la Boca del Diablo había una gran caverna, excavada por aguas ancestrales. Por aquí, susurró para sí misma, 30 pasos a la izquierda, rodea las 3 Marías. De repente, oyó pasos muy cerca. Alguien respiraba con dificultad, tropezando con las rocas. Ayuda, Marco. No veo nada. Era la voz de Ramón. Al parecer, lo habían lanzado hacia adelante como escudo humano. Elena se quedó paralizada, pegada a la pared. Ramón pasó junto a ella, rozándola por poco con el hombro. No llevaba pistola, solo una linterna, inútil con aquella polvareda. Un segundo después, su grito fue ahogado por la tormenta. Pisó el borde de una saliente de sal que se desmoronaba y se desplomó en la oscuridad de la grieta. Elena no se detuvo. En Atacama, la compasión era un lujo que no podía permitirse. Llegó a la entrada de la cueva justo cuando el viento se volvía insoportable. Las paredes vibraban con la furia de los elementos. Elena se acurrucó en el rincón más alejado, con las rodillas dobladas hasta la barbilla. Estaba agotada. La sed se había vuelto insoportable de nuevo y sus labios se habían convertido en una costra. Sacó una galleta oxidada del bolsillo, una de las guardadas de su abuelo. Estaba dura como una piedra y olía a moho, pero para Elena, sabía a victoria. Masticó lentamente, mezclando las migajas con su saliva, intentando no pensar en que Marco podría estar a solo unos metros de la entrada. La tormenta aullaba afuera como 1000 animales heridos. Y entre los aullidos, Elena oyó de repente otro sonido, el rítmico golpeteo de metal contra metal. Encendió su teléfono. Le quedaba un 1% de batería. La pantalla parpadeó y se apagó, pero ese instante fue suficiente para ver, en un rincón de la cueva, enterrado bajo las rocas, yacía un viejo sismógrafo. Llevaba el logo de la empresa en la que había trabajado su abuelo. Elena se arrastró hacia el aparato. Junto a él, en un nicho, había una caja metálica sellada. La abrió. Dentro no había oro ni documentos. Dentro había bengalas de señales y una radio portátil antigua, que funcionaba en bajas frecuencias. En ese momento, una sombra bloqueó la entrada de la cueva. Marco estaba allí, cubierto de arena blanca, como un fantasma. Sostenía un cuchillo en la mano. El fin del camino. Elenita, dijo, respirando con dificultad. En esta cueva, ambos esperaremos a que amaine el viento, pero solo uno de nosotros saldrá con vida. Aceptado. La octava parte traslada la acción a un pueblo minero abandonado, donde la tensión alcanza su punto álgido y el pasado del abuelo de Elena se convierte en la clave de su supervivencia. Parte 8. Los fantasmas de Humberstone. Marco dio un paso al frente, y un relámpago proveniente de las arenas de la tormenta iluminó momentáneamente su rostro. Era el rostro de un hombre perdido en la realidad, obsesionado con la fiebre del oro de Atacama. Elena apretó con más fuerza la pistola de bengalas que había encontrado en la caja. El metal era frío y fiable. Atrás, Marco. Su voz era baja, pero en el reducido espacio de la cueva, resonó como un látigo. ¿Sabes qué es este dispositivo? Un disparo a quemarropa y ambos arderemos aquí antes de que amaine el viento. Marco se detuvo. Miró el auricular naranja que ella tenía en la mano, luego la radio. Sus labios se torcieron en una mueca de desprecio. No me matarás. Elena,
te pareces demasiado a tu abuelo. Los Vázquez creen en un código de honor, pero un código no llena cantimploras de agua. En ese momento, el techo de la cueva se estremeció. El viento blanco del exterior alcanzó su clímax. Una poderosa corriente de arena y rocas se estrelló contra la pendiente, y parte del techo de la entrada se derrumbó, separando a Marco de Elena con un muro de escombros. Oyó su grito furioso y el sonido de su cuchillo golpeando las rocas, pero no esperó. En las profundidades de la cueva, se vislumbraba una estrecha abertura, un viejo conducto de ventilación que se extendía verticalmente hacia arriba. Elena, superando el dolor de rodilla y el mareo del hambre, comenzó a trepar por los soportes de hierro clavados en la roca hacía un siglo. Todos sus músculos protestaban, sus pulmones ardían de polvo, pero la idea de que Marco pudiera encontrar una salida la impulsaba a seguir adelante. Después de una eternidad, emergió a la superficie. La tormenta comenzó a amainar, dejando tras de sí un silencio fantasmal. Ante ella, en el crepúsculo lila del amanecer, se extendía un Verstone, un pueblo fantasma. Era una hilera de casas idénticas de madera y adobe, congeladas en el tiempo. Alguna vez la vida había abundado allí. Los mineros de salitre habían construido imperios, pero ahora solo reinaba el viento, los esqueletos oxidados de locomotoras de vapor. Un teatro abandonado con un letrero inclinado y los huecos de las ventanas vacíos creaban la sensación de haber entrado en otra dimensión. Elena lo sabía por el mapa, Humberstone era el último punto importante antes de la estación de comunicaciones. Y allí, en el centro del pueblo, se alzaba el depósito principal, una enorme torre de acero que antaño abastecía de agua a miles de personas. Caminó por la calle principal. El sonido de sus pasos resonaba con fuerza. El pueblo parecía habitado. Imaginó que podía oír sombras en los portales, susurros en las aulas vacías, pero estos eran solo los trucos de una mente agotada por la deshidratación. Agua, jadeó, mirando la torre. Llegó al fondo del depósito. El grifo estaba seco, cubierto de una gruesa capa de óxido. Elena lo golpeó con una piedra, esperando un milagro, pero solo el vacío respondió. Se deslizó exhausta por el soporte de hierro. Era este el final. De repente, su mirada se posó en la vieja iglesia de la colina. El abuelo Manuel siempre decía que tenía un lugar especial en Humberstone. Abrió el mapa. En el reverso, con letra diminuta, estaba escrito, bajo el altar de Santa María, la verdad siempre permanece fría. Elena se obligó a ponerse de pie. Cada paso hacia la iglesia parecía 1 kilómetro. Al entrar, un rayo de sol se filtró por un agujero en el techo, iluminando las motas de polvo danzantes. Hacía fresco dentro. Se acercó al altar y empezó a palpar frenéticamente las tablas del suelo. Una de ellas cedió. Debajo había un pequeño escondite, envuelto en un paño engrasado. Yacía una botella de agua de cristal y un viejo diario. Elena bebió un buen trago de la botella. El agua estaba rancia, con sabor a vidrio viejo, pero para ella, era vida. Tras tomar 3 sorbos con cuidado, abrió el diario. Contenía las notas de su abuelo de los últimos años de trabajo. 12 de marzo de 1978. Marco Señor. El padre del Marco que ahora persigue a Elena, encontró algo en el cráter de un meteorito. Lo llama litio celestial. Pero vi lo que le estaba sucediendo a la Tierra a mi alrededor. El agua se estaba drenando. La Tierra se estaba convirtiendo en veneno. Sellamos el Pozo Esperanza no porque no hubiera agua allí, sino para ocultar la entrada al horizonte inferior. Si la semilla de este metal cae en manos de gente codiciosa, Atacama morirá para siempre. Elena comprendió, el conflicto había durado décadas. La familia de Marco había buscado este tesoro durante generaciones, y su familia era la guardiana de este lugar maldito. De repente, la puerta de la iglesia se abrió con un crujido. Marco estaba en el umbral. Estaba cubierto de sangre. Su ropa estaba hecha jirones después de la tormenta, pero su mirada permanecía fría y fija. En su mano llevaba una pistola, que obviamente le había quitado a Ramón o encontrado en el coche. «Encontraste el diario», dijo con la voz temblorosa de emoción. «Entonces sabes dónde está la entrada. Ahora no tienes que correr. Elena, solo dame las coordenadas y te llevaré al hospital. Apenas puedes mantenerte en pie». Elena lo miró. Luego miró la botella de agua. Se levantó lentamente, apretando el diario contra su pecho. «No lo entiendes, Marco. Esta agua bajo el altar, el abuelo no la dejó para mí. Era para quien intente abrir el pozo. La dejó caer. Y la botella. El cristal se rompió y el agua empezó a filtrarse rápidamente por las tablas secas. Te equivocaste». Marco levantó la pistola. «Las coordenadas están en tu cabeza. Si no las consigo como quiero, las conseguiré de otra manera». Pero Elena no tenía miedo. Se fijó en lo que Marco no vio, detrás de él, en la puerta. Una nube de polvo blanco se elevaba lentamente. No era el viento. Era la señal de que en las profundidades, en las antiguas minas de Humberstone, se había iniciado una fuga de gas debido a la bajada de presión tras la tormenta. «Corre, Marco», susurró, «o nos convertiremos en fantasmas de este pueblo ahora mismo». El estruendo subterráneo se hizo más fuerte, como el rugido de una bestia despertando. Marco dudó un momento, mirando hacia la puerta de la iglesia, donde una nube de polvo blanco ya había empezado a arremolinarse formando un remolino mortal.
Ese instante bastó para que Elena se escondiera tras una enorme columna de nogal. «Estás tan loco como tu viejo», gritó Marco, disparando una bala a la columna. Las astillas salpicaron la cara de Elena. Ambos preferirían pudrirse en esta sal antes que traer progreso al mundo. «Eso no es progreso, Marco, eso es saqueo», gritó ella. Elena sabía que solo tenía una salida. Detrás del altar había una vieja trampilla de mantenimiento de los cimientos. Se zambulló, sintiendo los clavos oxidados engancharse en su ropa. Un estruendo sonó detrás de ella. Marco intentaba abrirse paso entre los escombros del altar. Pero en ese momento, el pueblo fantasma de Humberstone había decidido cobrarse su precio. Una bolsa de gas, descubierta por la tormenta, detonó en lo profundo de las minas. El suelo bajo la iglesia tembló y se hundió. Elena sintió que el suelo cedía bajo sus pies y se desplomó por el túnel inclinado, raspándose codos y rodillas. La oscuridad la envolvió, y el estruendo del techo de la iglesia al derrumbarse resonó desde arriba. Cuando recobró la conciencia, reinaba un silencio absoluto a su alrededor. Elena yacía en el fondo de una zanja de drenaje seca a las afueras del pueblo. Su cantimplora estaba vacía, la botella de su abuelo estaba rota, y el diario. Se apretaba la mano convulsivamente contra el pecho. Seguía allí, escondido bajo la chaqueta. Intentó ponerse de pie, pero el mundo le daba vueltas enloquecido. Su lengua se hinchó y no le cabía en la boca, como un trozo de madera seca. Sus ojos ardían como si estuvieran llenos de cristales rotos. Era la fase final de la deshidratación. «Vete», susurró, pero el sonido no salió de su garganta. Se arrastró. La meseta se extendía ante ella, como un campo infinito de láminas de oro bajo los rayos del sol naciente. Humberstone quedó atrás, envuelto en polvo. ¿Estaría Marco vivo? ¿Lo habrían enterrado los escombros de la iglesia? No le importaba. Solo había un enemigo ahora, la sed. El Atacama había empezado a mostrarle sus últimos trucos. Elena vio a su madre a 10 metros de distancia con una jarra de limonada helada. Vio a su abuelo saludándola, señalando el acantilado que tenía delante. «No son ellos. Son las neuronas las que mueren sin agua», se repitió con lo que le quedaba de sentido común. «Física, Elena, solo química cerebral». Se arrastró hasta un solitario cactus canilla, espinoso y feo. Elena sabía que había humedad dentro de sus tallos, pero era amarga y podía provocar vómitos, lo que en su estado significaba la muerte instantánea. Sacó un cuchillo y cortó con cuidado la parte superior. Dentro había una pulpa grisácea. Se la apretó contra los labios sin tragar, simplemente dejando que las células de su piel absorbieran al menos una gota de líquido. Esto le dio 10 minutos más de vida. Abrió el diario por la última página. Había un dibujo, 2 círculos que se entrecruzaban y el número 300. 300 pasos. Graznó. 300 pasos desde la cara de hierro. Levantó la cabeza. 1 kilómetro más adelante. Una rosa de jara, con forma de perfil humano. Esta era la cara de hierro. El último escondite de su abuelo. El lugar donde había estado el pozo Esperanza sellado. Los movimientos de Elena eran espasmódicos. Ya no sentía el dolor en la rodilla. No sentía nada por debajo de la cintura. Su cuerpo se sentía como un mecanismo extraño y pesado, arrastrado por pura fuerza de voluntad. 10 pasos. Descanso. Cara en la arena. 10 pasos. Oscuridad ante sus ojos. Cuando llegó al pie del acantilado, el sol ya estaba alto, quemándole sin piedad las últimas fuerzas. Elena sintió una vieja tapa de acero en las rocas, cubierta de piedras y rellena de hormigón desde niña. Grabada en el hormigón estaba la fecha, 1984, el año de su nacimiento. Empezó a raspar el hormigón con los dedos, desgarrándose las uñas. Lloró, pero no le salieron lágrimas, solo temblores faciales secos y espasmódicos. «Por favor», suplicó a la tierra. En ese momento, un sonido llegó a sus espaldas, unos pasos pesados y arrastrados. Elena se quedó paralizada, se giró lentamente. Era Marco. Estaba vivo, pero parecía haber resucitado. Un brazo colgaba flácido, con la cara cubierta de sangre seca, pero aún aferraba la pistola con la otra mano. En contraste, respiraba con dificultad, baba espesa goteando de su boca. «Abre, o te disparo ahí mismo, en esta escotilla». Elena lo miró con una calma aterradora. Se dio cuenta de que Marco también estaba nervioso. Su dedo temblaba en el gatillo. «Aquí no hay oro, Marco», dijo, y su voz adquirió de repente una extraña pureza. «Solo existe lo que pertenece a esta tierra. Si abres esto, no te harás rico, simplemente sobrevivirás. Pero no sabes valorar la vida, solo su valor». Golpeó el cerrojo con una piedra. Se oyó un fuerte ruido metálico. La vieja tapa cedió bajo la presión interna, pero no brotó agua del pozo. Una corriente sibilante de aire gélido y cristalino, perfumada con ozono y hielo antiguo, brotó del interior. Siguió un sonido, un estruendo profundo y sordo que sacudió las rocas. Era la voz del Atacama, cautivo desde hacía mucho tiempo. Marco gritó, cegado por la ráfaga de polvo, y disparó. La bala no alcanzó la cabeza de Elena por 1 centímetro, rebotando en la roca, pero al segundo siguiente, obedeciendo las leyes de la física y la geología, el agua empezó a brotar de las profundidades del pozo, sucia, negra por los nitratos, pero real. Elena corrió hacia el arroyo.
exponiendo su rostro al rocío. Era la última gota que se convertiría en el océano, pero no sabía que algo disuelto en esa agua hizo que Marco retrocediera horrorizado. Agua negra brotaba del vientre desgarrado de la tierra en pulsos palpitantes. Era gélida, casi abrasadora, y olía como si hubiera estado bajo tierra desde el principio de los tiempos. Elena se inclinó hacia el arroyo, bebiendo con avidez el líquido amargo y aceitoso. Ignoró el sabor a salitre y la arenilla que crujía entre sus dientes. Cada sorbo la devolvía del olvido, llenando sus venas de fuego y fuerza. Marco se quedó a 3 metros de distancia, atónito ante la vista. Bajó la pistola, y su rostro, distorsionado por una mueca de horror y deleite, se iluminó con un extraño resplandor. Los mismos cristales púrpura que había buscado toda su vida brillaban en el agua negra que salpicaba las rocas. Brillaban con una luz fría, reaccionando con el oxígeno tras décadas de encierro. Ahí está, susurró Marco. Litio celestial. Mi padre no mentía. Es una fortuna. Elena, mira ese brillo. Corrió hacia el arroyo, intentando atrapar los cristales resbaladizos con las manos desnudas. Rió, furioso y triunfante, olvidando sus heridas y su sed. Pero Elena, apartándose del agua, notó algo que Marco, cegado por la codicia, no había notado. El agua, subiendo a la superficie, fue absorbida al instante por la tierra seca, pero las piedras alrededor del pozo comenzaron a vibrar de forma extraña. El abuelo Manuel había sellado este lugar con hormigón por una razón. Esto no era solo un pozo, era un canal de estabilización que mantenía la presión dentro de una enorme lente subterránea. Al romper el sello, desencadenaron una reacción en cadena. Marco, sal de ahí, gritó Elena, intentando alejarse a rastras del borde de la grieta que se ensanchaba. El suelo es inestable, la presión está bajando demasiado rápido, solo quieres apropiártelo todo, rugió, dándose la vuelta. No quedaba nada humano en sus ojos. Volvió a levantar la pistola. Tú y tu abuelo siempre creísteis ser mejores que los demás, pero ahora yo pongo las reglas. Dame el diario y el mapa. En ese momento, el suelo bajo los pies de Marco tembló. Una enorme losa de roca simplemente se derrumbó, revelando un vacío negro sin fondo. Marco gritó, perdiendo el equilibrio. Su pistola disparó al cielo. El eco del disparo se perdió en el rugido del derrumbe. Se aferró al borde del anillo de hormigón con una mano, mientras que con la otra aún agarraba un puñado de cristales brillantes. Elena se quedó paralizada. Estaba de pie sobre la sólida roca de la cara de hierro, fuera de la zona del derrumbe. Frente a ella estaba el hombre que había intentado matarla, que había orquestado el accidente y la había dejado morir de sed. Un paso adelante, y podría haber intentado alcanzarlo, pero ¿valió la pena? Elena, ayúdame. Su voz se quebró en un grito. Los cristales de su palma se le clavaron en la piel, causándole quemaduras químicas, pero no abrió el puño. Te daré una parte, seremos ricos, por favor. No hay riqueza en este pozo, Marco, dijo en voz baja. Su voz era dura como el granito andino. Mi abuelo sabía que este metal era venenoso. Reacciona con el agua, convirtiéndola en veneno. Buscas oro donde yace la muerte. El suelo retumbó de nuevo. La grieta llegaba directamente a los pies de Marco. Elena vio una niebla espesa y densa que se elevaba desde la oscuridad del abismo, los vapores de químicos antiguos. Tomó su decisión. Elena se arrancó la correa de lona de su bolso del hombro y le lanzó un extremo a Marco. Cógelo, lanza las piedras y agárralo con ambas manos. Marco miró los cristales morados, luego el cinturón. El segundo de vacilación fue interminable. La codicia luchó contra el instinto de supervivencia. Finalmente, lo soltó. Los cristales volaron al abismo con un suave tintineo, y él agarró el cinturón. Elena, apoyando los pies contra los salientes rocosos, comenzó a tirar. Sintió que los tendones de su cuello se estiraban hasta el límite. Un dolor agudo estalló en su rodilla, pero no lo soltó. Lo jaló por el borde, centímetro a centímetro, hasta que Marco rodó sobre tierra firme. Yacía boca abajo, respirando con dificultad, cubierto de barro negro y sal. Elena retrocedió, con la mano aún en el cuchillo. No esperaba gratitud, y tenía razón. Marco se levantó lentamente, miró sus manos vacías y quemadas, y luego el pozo, que ahora se había convertido en un vórtice hirviente. Su sueño se desmoronó. Lo has arruinado todo, Siseo. Has destruido todo por lo que he trabajado durante años. Dio un paso hacia ella, con los dedos curvados como garras, pero de repente, el sonido del motor que Elena había oído antes se volvió ensordecedor. Un pesado helicóptero militar del Servicio de Rescate chileno emergió de la curva del acantilado, levantando nubes de polvo rojo. La potente ráfaga de aire de sus aspas los inmovilizó a ambos contra el suelo. Es Ramón, comprendió Elena. Consiguió pulsar el botón de la baliza o conseguir una conexión por radio. Marco se quedó paralizado. Comprendió que ya no era un cazador, sino un criminal atrapado en el acto. Miró hacia el desierto, su último aliado, pero el Atacama ya no lo recibía. Lo escupió como un cuerpo extraño. El helicóptero sobrevoló la meseta, liberando al grupo de desembarco. Elena se dejó caer sobre las rocas, sintiendo el agua fría de la esperanza aún latiendo en las profundidades, aquietándose y volviendo a su letargo eterno. Se acabó. Marco, dijo, cerrando los ojos.
El desierto ha ganado, como siempre. Sintió que su conciencia vagaba, pero esta vez no era el delirio de la sed. Era un sueño profundo y reparador. Sabía que el diario de su abuelo estaba a salvo, y que el punto negro volvía a estar oculto bajo toneladas de roca derrumbada. Había sobrevivido. Había cruzado Atacama con una sola cantimplora de agua y un corazón lleno de recuerdos. El sol salió sobre el desierto, tiñendo el valle de la luna de delicados tonos rosados y dorados. Era un nuevo día, el primer día de su nueva vida,